Hacer Pueblo, un programa de los centros andaluces. Desde aquí queremos dar voz a la cultura popular andaluza y a las luchas sociales de nuestra tierra como instrumento de liberación del pueblo trabajador andaluz. Hacer pueblo consciente y libre. Muy buenas a todas las personas que nos escuchan. Les hablamos desde el Centro Andaluz del Pueblo Félix Rivera de Huelva, para todos los centros del pueblo y para toda Andalucía. Soy Isi Barrera y, como es habitual, me acompaña César Piquera. Saludos, Isi, y saludos a que nos acompañan en este programa del mes de mayo, el mes de las flores, el mes del avance triunfal de la primavera, de la victoria de la luz sobre las tinieblas, el mes también de la lucha obrera y de otras luchas importantes para el pueblo andaluz. ¿No es así, Isi? Efectivamente, César. Por eso, este programa de Hacer Pueblo lo vamos a centrar en la celebración del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Obrera, y a las rebeliones que se produjeron en toda Andalucía, pero que alcanzaron gran notoriedad en el barrio de la Feria, en Sevilla, la rebelión del Pendón Verde el 8 de mayo de 1521 y el motín de la calle Feria el 22 de mayo de 1651. Y para hablar sobre el 1 de mayo hemos mandado a varios corresponsales para que nos informen de las manifestaciones en las que han participado. En concreto, conectaremos con Almería, Granada, Córdoba y Huelva. Además, conectaremos también con David Juliá, miembro de la Secretaría Federal Colegiada del Sindicato Unitario de Andalucía, que por primera vez, además de la manifestación que todos los años se realizan en Huelva, también han convocado la de Almería junto a otras fuerzas sindicales. Y en relación a las rebeliones de la feria, realizaremos un coloquio entre varias representantes de los centros andaluces ya habituales en nuestro programa, como son Ali Manzano, Carlos Ríos y Miguel Cano. Bueno, también tendremos alguna que otra sorpresita. Estupendo, Isi. Comencemos. Sé que la resistencia es el único camino y que la militancia es mi destino. Asumo las consecuencias que conlleva no tolerar y luchar contra las injusticias que genera este sistema capitalista. Incito a odiar al opresor, llamar al oprimido. Y vamos a empezar por la compañera Eva, en Almería. Cuéntanos, camarada, ¿qué vamos a destacar de la manifestación de este 1 de mayo en Almería? Hola, saludamos a todos los oyentes del podcast Hacer Pueblo. Os saludamos desde Almería, en este 1 de mayo, en este primero de lucha de la clase obrera. Al finalizar la manifestación se leerá un manifiesto conjunto de los sindicatos convocantes, en este caso Sindicato Unitario, CGT y USTEA. Pasamos a entrevistar a algunos de los miembros que reivindican en su sector laboral concreto. Estamos con el colectivo de bomberos forestales, concretamente con Luis, y le queremos preguntar en un primer momento, ¿crees que tenemos que seguir saliendo los trabajadores y las trabajadoras el 1 de mayo a la calle? Buenos días, sí, efectivamente, es totalmente necesario. Es una lucha que debe de continuar porque se nos ningunea, no solo a nosotros, nuestro colectivo, sino a todos los trabajadores, las empresas, las administraciones siempre buscan barrer para su lado y tenemos los trabajadores que seguir luchando. Esto no puede caer en el olvido. Muchas gracias, Luis.
Bueno, y ahora cuéntanos un poco vuestra lucha, la lucha de los bomberos forestales, que bueno, podríamos estar mucho rato, pero si nos resumes en unos minutillos, gracias. Vale, lo intentaré. Pues nuestra lucha somos temporales, somos eventuales. La administración nos utiliza como pañuelos y luego nos tira. Y además nos ponen condiciones diferentes todos los años para trabajar, nos crea muchos problemas de estabilidad personal y laboral, y nosotros hacemos esto por una pasión, por un gusto de defender, un deseo de defender el monte, de cuidarlo, pero nos vemos incapacitados. La administración nos pone trabas para poder trabajar, para poder tener una estabilidad laboral, y queremos denunciar que muchos compañeros estamos en fraude de ley. Estamos contratados temporalmente 4 meses y medio al año y después a casa. Y el año que viene otras pruebas, otros requisitos para volver a poder trabajar otros 4 meses y medio. Y así hay compañeros que llevan hasta 8 y 9 años sin poder conseguir una plaza fija. Ese es el principal problema. Bueno, antes de comenzar también me estaba hablando de esas bases que cada año se publican y cómo hay un intrusismo, y este año precisamente unas convocatorias que se renuevan cada año se han firmado por 3 años. ¿Qué quiere decir ese intrusismo para vosotros? Este intrusismo quiere decir que como cada año nos cambian las condiciones, lo que nosotros nos preparamos para la anterior oferta de empleo público, la OPE, ahora este año son otras condiciones, y unas condiciones que nos limitan todo lo que nos hemos preparado, todo lo que nos hemos formado, y deja carta blanca que cualquier otra persona de otra parte de otro colectivo o de otro cuerpo venga a trabajar aquí buscando la plaza fija. Este principal problema se da con los militares. La administración tiene que despedirlos a los 45 años y quiere colocarlos en servicios públicos, como es el Infoca. Y tenemos el problema que se han hecho unas bases y firmado por 3 años para que les facilitan mucho a ellos poder entrar, porque no tienen que justificar dónde han conseguido su experiencia y su formación, mientras que a nosotros nos piden de todo. Lo echan para atrás como un contrato tenga una firma que falte, tenga algún párrafo que no esté bien escrito, ya nos ponen pegas. Para ellos no, a ellos se lo aceptan todo y no miran de dónde vienen ni qué actividades han hecho. Y hay militares que realmente no trabajan en extinción de incendios. Algunos pocos, la UME en concreto, hacen algunas labores de extinción de incendios, pero ni por asomo las que tenemos, la cantidad de actuaciones que nosotros llevamos a cabo. Son un dispositivo de emergencia, cierto, pero no cumplen las mismas funciones que nosotros, y los que sí lo hacen no actúan tanto como nosotros, pero a ellos no le miden, a ellos les cuentan el tiempo que llevan de servicio y les lo dan por válido como todo el tiempo y todas las actuaciones, y a nosotros no, nos ponen todas las trabas. Esto provoca que en esta oferta de empleo público, pues casi puedo decir que un 50% tranquilamente de plazas que se han convocado se las vaya a llevar militares o gente de fuera en detrimento de compañeros que llevan 8, 9, 7 campañas trabajando verano. Esto también provoca el problema que todos los que venimos atrás en la bolsa de trabajo, en lugar de ir subiendo puestos, vamos hacia atrás. Cada año eso nos provoca, a la hora de elegir nuestro destino del verano, cada vez más lejos de casa, tenemos que movernos, desplazarnos, vivir de alquileres, una conciliación familiar imposible. Imposible. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por aportarnos vuestra reivindicación, y como digo, de este 1 de mayo, Almería, la clase obrera sigue en lucha. Mucha suerte. Muchas gracias, igualmente. Bueno, otro de los sectores en reivindicación hoy en esta manifestación del 1 de mayo es el sector de la ayuda a domicilio. Estamos con Patri. Patri, cuéntanos por qué estáis aquí hoy vosotras. Pues porque trabajamos en un sector que está castigado fuertemente por el patriarcado y por el capitalismo. Doblemente por el patriarcado, porque es un sector altamente feminizado, y por el capitalismo, porque la dependencia está en manos de multinacionales que nos están explotando a base de llenarse los bolsillos. ¿Alguna cuestión particular de aquí de Almería, o es algo que en el territorio andaluz está en todos sitios? Está en todos sitios en Andalucía en general mal, pero aquí en Almería el ayuntamiento nos ha estado chantajeando antes de concedernos
el pliego de condiciones ha estado chantajeándonos para que hiciéramos un convenio de empresa y hasta que no lo hemos firmado no nos han dado el pliego de condiciones y es una estrategia que han hecho, claro, capitalistas para que perdamos derechos con cada firmica que se hace. Pues Patricia, muchas gracias y seguimos con la lucha obrera. Nos vemos cada año. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Gracias. Seguramente que volveremos al tema de Infoca, pero por el momento conectamos con Antonio Olivares en Huelva. Cuéntanos, camarada, ¿qué vas a destacar de la manifestación del 1 de mayo en Huelva? Pues aquí en esta manifestación del 1 de mayo que hemos hecho el Sindicato Unitario, aquí buscando entre la gente nos hemos encontrado con Virginia. Virginia es una trabajadora de una empresa que empaqueta y que distribuye fruta, está en Cartaya, se llama Greenme y vamos a comentarle o que nos comente ella qué es lo que le ha parecido este 1 de mayo y la situación de su empresa. Pues nada, este 1 de mayo debería ser mucho más multitudinario, evidentemente, lo que pasa que bueno, por la pandemia y demás no puede asistir tanta gente, pero sí decir que deberíamos de intentar que la gente comprenda que los trabajadores tenemos el poder, porque por ejemplo en mi empresa cada vez se trabaja menos tiempo al año, la gente se conforma con campañas de 5 meses, la gente no exige sus derechos, no exige digamos la disponibilidad que tienen 24 horas, o sea, la empresa puede llamarte en 1 hora y media y tienes que acudir a tu puesto de trabajo, o si no eres sancionado puedes tener despido o puedes estar 20 días sin acudir a tu puesto y sin ganar dinero. Es evidente que los trabajadores todavía no han entendido que tienen que manifestarse y que tienen que poner ya el grito en el cielo y que entiendan que no somos marionetas, que tenemos que luchar por nuestro trabajo, que tenemos que luchar por los derechos de los trabajadores y poder pues enfrentar, pero con la ley, evidentemente, enfrentar a estas personas o a estos capitalistas en este caso, porque bueno, él es un mandado igual que nosotros, pero sí que es verdad que ejerce el poder como si tuviera la ley de su mano y hace lo que quiere, despide a trabajadores que llevan años en la empresa, que tienen familia, y es que, o sea, le da igual, le importa muy poco. No hay humanidad ninguna. No hay humanidad, no, ninguna. De hecho, no hay humanidad, pero vamos, a todos los niveles. Si un trabajador tiene un accidente de trabajo y nos podemos evitar llevarlo a una mutua, lo evitamos. Y que vaya a su médico de cabecera y aquí se acaba la historia. Si un trabajador, como nos pasó hace poco, tiene un accidente laboral que creíamos todos que el trabajador había muerto, porque realmente lo vimos, o sea, había perdido el conocimiento, creíamos que había muerto. Y una vez que se lo llevó a la ambulancia, la gente se comportó como si no hubiese pasado nada, siguieron trabajando, recogiendo el almacén y aquí no ha pasado nada, perdona, somos personas. Yo vivo una situación dificilísima. Yo, por ejemplo, he llegado tarde a mi trabajo, pero yo llegaba con la sensación, ya es que me da igual todo. O sea, ya es que yo no me puedo matar en una carretera porque me he quedado dormida, porque tengo una lesión de trabajo a la cual no me van a mandar a una mutua para que yo no pueda cobrar mi baja laboral por accidente laboral. O sea, yo creo que es que los trabajadores ya hemos llegado a un extremo que o abrimos los ojos y nos hacemos conscientes de que tenemos que tomar el poder o vamos a seguir, o no vamos a seguir, o vamos a quedarnos en las colas del hambre. Nada, pues muchísimas gracias, compañera, y suerte. Continuamos este recorrido en Córdoba. Allí conectamos con el camarada Ángel. Cuéntanos lo que destacas de vuestra manifestación. Aquí en Salinas de Nación Andaluza Córdoba, estamos en la manifestación de Córdoba. La verdad que para el tema del COVID y demás hay bastante participación, muchas caras jóvenes, muchas caras ya más veteranas y la verdad que la gente es muy animada, cantando y contando consignas y demás. La verdad que un día bastante bueno para los obreros y obreras cordobeses y andaluzas. Nos hemos retirado de la manifestación porque se nos escucha un poco mejor, compañera.
La manifestación en la que nos encontramos en Córdoba está organizada por los sindicatos CGT, CNT, el Sindicato de Comisiones de Base, la CTA, el SAT, la Sindical Obrera Andaluza y USTEA. Las compañeras de Nación Andaluza Córdoba estamos bastante contentas con la participación de la ciudadanía cordobesa en la manifestación. Sí es cierto que queremos recordar que el 1 de mayo solamente es un día para visibilizar la lucha obrera, pero que 1 de mayo son los 365 días del año. Así que animamos a todas las andaluzas y andaluces a que vivan que el 1 de mayo cada día de la semana y cada día del año. Que la lucha obrera no decaiga ni se quede en un día al año. ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva Andalucía libre! Hasta luego, compañeras. ¿Qué escucha? Hacer pueblo. Hacer pueblo. El programa de los centros andaluces del pueblo. Y concluimos este repaso de manifestaciones con el camarada Carlos desde Granada. Saludos, Carlos. Estamos en la manifestación del 1 de mayo en Granada. Yo soy malo para las cifras, pero quizás unas 2.500 personas. La manifestación del sindicalismo de clase, que aglutinaba a los sindicatos de clase de la ciudad, junto con colectivos, organizaciones, partidos como Nación Andaluza, plataformas de pensionistas, de trabajadoras del hogar. Y este es el ambiente un poco que se respira, muchas ganas de pelea, muchas ganas de luchar. Bueno, pues estamos aquí con el compañero Pitu de la sección sindical del SAT del Infoca y nos va a contar un poco la problemática de los trabajadores del Infoca, que ha venido una nutrida representación con su ropa de trabajo a la manifestación del 1 de mayo a Granada. Pitu, cuéntanos cómo está la cosa. Pues bueno, el problema principal es la inestabilidad que sigue habiendo. Aparte de todos los sectores, sabemos que hay mucha precariedad en el trabajo, pero hoy aquí en el Infoca, lo que nos toca a nosotros, estamos sufriendo una precariedad que se está incrementando este año aún más si cabe, porque están metiendo a la gente de la UME, a los militares, los están metiendo, le están quitando puestos de trabajo a gente que lleva 12 o 15 años trabajando con nosotros. A esa gente no se le da una solución, están saliendo ofertas públicas de empleo para esa gente, pero las bases que se están haciendo están primando a la gente que está en el ejército antes que a la gente que lleva 12 años trabajando con nosotros. A ver, pero Pitu, es que por si la gente que nos está escuchando igual no lo entiende, ¿me quiere decir que esa unidad militar de emergencia española, que enseguida la sacan cuando salen al monte, aunque sea coger setas, le hacen fotos en la prensa, enseguida le hacen entrevistas y tal? ¿Me está diciendo que esa gente que no son profesionales, que no son bomberos forestales, le están quitando un puesto de trabajo a la gente que de verdad está en el Infoca, que está aprendiendo y que sabe cuál es su oficio? Exactamente, hay gente, aquí no se está mirando exactamente la experiencia que se tiene en el sector. Hay gente, ya te digo, con 12 o 15 años que siguen siendo eventuales, no se le está dando una solución y ahora están metiendo a la gente de la UME y a esa gente se le está contando la experiencia desde que entraron al ejército, años enteros, cuando aquí se le está contando a la gente que lleva en el Infoca solo se le cuenta el mes que ha trabajado. Nosotros la precariedad que tenemos principalmente es que esta gente solo trabaja 4 meses y medio al año, cuando estamos exigiendo desde hace ya muchos años, sobre todo de la sección sindical del SAT, que esas ofertas públicas tienen que ser para todo el año. Nosotros estamos defendiendo el patrimonio forestal andaluz y creemos que hacemos una labor muy bonita como para que se nos trate como se nos está tratando, principalmente. De forma que a lo mejor estos que están en la UME el día de mañana se pueden colar por delante en las bolsas de trabajo que los trabajadores del Infoca. Ya este año se están colando. Antes de ayer, hablando con un compañero, lo han retrasado 125 puestos hacia atrás porque los supuestos cabos de la UME tienen más puntos, aunque lleven 5 años en el ejército, tienen más puntos que gente que tiene 12 años o 15 años de antigüedad en la empresa. Pues muchas gracias, Pitu, por tu testimonio y mucha suerte en la lucha. Gracias a vosotros. Estás escuchando Hacer Pueblo, el programa de los centros andaluces del pueblo. Bueno, compañeros, muchas gracias por vuestras aportaciones a nuestro programa Hacer Pueblo y magnífica descripción de las condiciones laborales, cada vez más extendida en nuestro país, que han realizado los compañeros de Infoca, los trabajadores de ayuda a domicilio y las limpiadoras de los centros públicos. Un ejemplo de cómo la administración pública andaluza se comporta como un empresario capitalista más en cuanto a la explotación de los trabajadores y trabajadoras andaluzas.
y magnífico llamamiento a la lucha y a recobrar la dignidad de la compañera de Huelva. Suscribimos todas sus manifestaciones. Los trabajadores y las trabajadoras organizados tenemos el poder. Ay, 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 ay. De un pareño mío cuenta que se ganaban la vía por campiña y olivares, trabajando noche y día. Por campiña y olivares, trabajando noche y día. Sin haber hecho motivo, a los dos los amarraron a un viejo tronco de olivo y a balazos los mataron. Nadie se atrevió en el pueblo a pedir explicación. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. Y ahora, para concluir esta sección sobre el 1 de mayo en Andalucía, conectamos con David Juliá, miembro de la Secretaría Federal Colegiada del Sindicato Unitario de Andalucía. Muy buenas, David. Hola, Isi. Encantado de estar aquí hoy con vosotros y todos los oyentes en este programa de Hacer Pueblo. David, has tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones de algunos de los trabajadores y trabajadoras que se han manifestado este 1 de mayo en Andalucía. Dinos, compañero, ¿cuáles pensáis desde el Sindicato Unitario de Andalucía que son los motivos por los que la clase obrera en general y la andaluza en particular padecemos esta precarización de forma continuada y progresiva? En primer lugar, creemos que hay que ir al origen de nuestro sufrimiento. La clase obrera en general tenemos un pecado original. Desde nuestro nacimiento mismo nos incorporamos a una sociedad donde no tenemos los bienes necesarios para satisfacer nuestras necesidades materiales y espirituales. Es decir, estamos excluidos de tener lo necesario para sustentar la vida. Como decía Eduardo Galeano, somos los nadie, los dueños de nada, los que no somos seres humanos sino recursos humanos. Y por ello nacemos para ser explotados y explotadas por los capitalistas. Es decir, que para poder sobrevivir no tenemos más remedio que vender nuestro trabajo a cambio de un salario a los capitalistas, ofrecerles nuestros cuerpos, nuestra vida, para que nos exploten y vivan de nuestro trabajo. Entonces nuestras condiciones además se agravan por otro pecado adicional, la avaricia de esos explotadores y explotadoras, que está en coherencia con la característica esencial del capitalismo, que es la acumulación. Esto es la causa de la disminución de los salarios y de los derechos, del incremento de la precariedad, los tiempos y los ritmos de trabajo, la disponibilidad absoluta 7 días 24 horas pendiente del teléfono para que nos llamen cuando lo requieran. Y todo ello está refrendado y legalizado por la reforma laboral tras reforma laboral en los últimos 40 años. Con ellos todavía no se sacian y para conseguir más acumulación y beneficio acuden a lo público, privatizan los servicios públicos y así empeoran las condiciones laborales y la calidad de los propios servicios, como nos muestra el ejemplo que nos han estado hablando los trabajadores y trabajadoras que han intervenido antes previamente. Y además, para que esto ocurra y se mantenga así, tienen unas estructuras sociales y unas instituciones que mantienen y reproducen esa explotación y dominación capitalista de los trabajadores y las trabajadoras. Estructuras e instituciones que van desde la Constitución y los estatutos, pasando por las leyes laborales, la inspección de trabajo, los juzgados de lo social, los órganos de mediación, etc.
y siempre nos encontramos que en la mayoría de los casos sale ganando cuando acudimos a ellos la clase empresarial y nuestros derechos no son defendidos. En definitiva, esas estructuras son el Estado, sus poderes, gobiernos, parlamentos, leyes, tribunales, policías, etcétera. Al final es como jugar un partido con un árbitro comprado o una partida de cartas con las cartas marcadas por el contrario. El resultado es bastante previsible. Y si nos centramos en la clase obrera andaluza en particular, el panorama es aún peor, porque Andalucía sufre una situación de colonia interior, con una economía dependiente y subordinada de la de España y de la Unión Europea y su división del trabajo. Nuestra economía es periférica, extractiva de recursos naturales y suministradora de materias primas, subdesarrollada tecnológicamente y basada en el monocultivo del turismo. Con la mayoría, si no todos, los indicadores socioeconómicos, paro, precariedad, pobreza, desahucio, inversión en sanidad y educación, que nos sitúan entre los últimos puestos de todas las regiones europeas. Todo esto explica y lleva a la superexplotación de la clase obrera andaluza y de los inmigrantes, como hemos estado viendo, con los bajos salarios, con falta de derechos, y también lleva a la emigración de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas. Por poner finalmente, ya concluyo, un ejemplo, el supuesto milagro de la agricultura almeriense bajo el plástico de los invernaderos o el del oro rojo de los cultivos del fruto rojo de Huelva está basado en la superexplotación de las jornaleras y los jornaleros andaluces e inmigrantes. Veamos que simplemente vemos que las empresas multinacionales que le venden a los empresarios agrícolas semillas, abonos, plaguicidas, tecnología de riego, tienen un monopolio o un oligopolio y le venden estos medios de producción o estos medios productivos a precios muy elevados a estos empresarios. A su vez también las multinacionales de la alimentación y la distribución tienen el oligopolio y le compran la producción agrícola a los empresarios a precios cada vez más bajos. La consecuencia es que estos empresarios agrícolas, enfrentados a estos monopolios de precios que les restringen y disminuyen su margen de ganancias o beneficios, reaccionan incrementando la explotación sobre los trabajadores y las trabajadoras para mantener su margen de ganancia. Bueno, compañeros, supongo que como Sindicato Unitario de Andalucía, además de tener un análisis que pueda explicar la situación de sobreexplotación que cada vez se está generalizando en la clase obrera andaluza y por lo tanto en los hogares andaluces, propondréis acciones o os propondréis como objetivo paliar en todo lo posible esta situación, ¿no? Por supuesto. Como sindicato de clase somos una herramienta de los trabajadores y las trabajadoras para defender y mejorar sus derechos y sus condiciones laborales y de vida. Actuamos en lo que podríamos llamar el poder constituido, las instituciones existentes. Realizamos denuncias, convenios y conflictos colectivos, representación y asesoría jurídica de trabajadores y trabajadoras, todo eso aportando nuestra experiencia colectiva acumulada de más de 40 años de lucha contra los explotadores y la dedicación exclusiva de nuestros abogados a la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, a quienes aprovecho para ofrecer nuestro sindicato y nuestra asesoría jurídica. Pero vemos que con estos medios y tareas, en el mejor de los casos, solo podemos aspirar a conseguir aliviar el sufrimiento y la injusticia en algunas ocasiones. Así que como sindicato de clase también luchamos por la liberación de la clase obrera de la explotación capitalista y por la liberación del pueblo andaluz. En definitiva, por la liberación de todas las víctimas de este sistema de dominación, opresión y explotación, mediante la construcción de una alternativa que sea más o menos igualitaria para sustentar la vida de todos y todas, democrática y factible, y en donde empecemos a dejar de ser tratados y considerados como recursos humanos para ser plenamente seres humanos. Esa alternativa pensamos que no será obra más que de nosotros mismos, de la clase obrera, porque en última instancia somos en quienes está el poder, como bien apuntaba anteriormente la compañera de Huelva. Todo lo que existe lo ha creado la clase obrera. Si dejamos de trabajar, el mundo se para y el sistema se desmorona. No necesitamos a los capitalistas para producir. Ya lo decía la letra de la Internacional, escrita hace ya 150 años. Realicemos nosotros mismos el esfuerzo redentor. En este sentido tenemos ejemplos de autoorganización y lucha entre la clase obrera andaluza de los que aprender, como las Kellys y las jornaleras en lucha de Huelva. Nuestra alternativa, como sindicato de clase en el campo económico, pasa por reforzar las secciones sindicales y, sobre todo, constituir nuestras propias instituciones,
Las asambleas de trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo, como verdaderos órganos democráticos de decisión y control obrero de la producción, para hacer efectivo así el poder de la clase obrera, superando el actual papel que las relega a estas asambleas a meros ratificadores de las decisiones empresariales. Y en el campo político, en colaboración con todas las organizaciones sociales y políticas que compartan nuestros objetivos de liberación, planteamos reforzar y construir el poder del pueblo, sus instituciones, asambleas municipales de vecinos y vecinas que tengan el control político de su localidad y del país, que hagan real y efectiva la soberanía del pueblo en una verdadera democracia y poder superar nuestra situación de dependencia y colonia interior de Europa a la que antes hacía referencia. Y estas tareas, consideramos, no son solo para ahora y los próximos años, sino que será necesario trabajar para las próximas generaciones, en la perspectiva del mundo y la sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso consideramos fundamental la tarea de la formación y la autoformación, de estudiar y aprender para conocer las claves del sistema que pretendemos superar, para combatirlo y construir más eficazmente su alternativa. Pues muchas gracias por tus valiosas palabras, camarada. Esperemos que cada vez seamos más los trabajadores y las trabajadoras que empecemos a soñar con dejar de ser un recurso humano para ser seres humanos. Muchas gracias, David. En ese sueño ponemos nuestra alma y toda nuestra capacidad. Gracias a vosotros, compañeros, por tratar la situación y la lucha de la clase obrera andaluza en vuestro programa y por contar con el Sindicato Unitario de Andalucía para reflexionar y expresar nuestros puntos de vista. ¡Salud! Pinta la pared, coge la brocha gorda y la lata de pintura y pinta todas las paredes color verde aceituna. Bueno, César, no sabemos cómo sentarán a nuestros oyentes estas valiosísimas declaraciones de la clase obrera andaluza consciente y luchadora. A mí al menos suponen refrescar mis esperanzas en nuestra clase, las esperanzas de convertirnos en la columna vertebral de la lucha anticapitalista. Totalmente de acuerdo, Isi. Continuemos pues. Ahora abordaremos un tema tan interesante como el anterior, que aun no siendo un tema actual, porque es histórico, sí que nos puede servir para alumbrar las luchas actuales de la emancipación del capitalismo, tanto como clase obrera como por ser pueblo andaluz. Me refiero al motín del Pendón Verde, una efeméride histórica de nuestro pueblo, también del mes de mayo. Y para eso volvemos a contar con nuestros contertulios de cabecera, como son los camaradas Ali Manzano, Carlos Ríos y Miguel Cano,
en representación de los centros andaluces del pueblo de Almería, Granada y Huelva, respectivamente. Muy buenas, compañeros. Muy buenas y un saludo a todas desde Huelva. Muy buenas, encantado de estar con vosotras de nuevo. Un saludo a todas las que nos están escuchando desde Granada. Hola, buenas tardes. Pues soy Ali Manzano del Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo de Almería. Agradeceros que contáis conmigo, con mi presencia, para un tema tan interesante como el que vamos a debatir y vamos a desarrollar esta tarde. Bienvenidos, camaradas, a esta nueva edición de Hacer Pueblo, donde aprovecharemos los 500 años que hace que estallara el motín del Pendón Verde para aportar nuestro granito de arena en la recuperación de la memoria histórica del pueblo andaluz. Sabemos que el 8 de mayo de 1521 estalló dicho motín. Los habitantes del barrio de Feria de Sevilla y alrededores, constituidos por la clase trabajadora, tras una hambruna insoportable, subida de precios, de impuestos, se organizaron e intentaron paliar esta situación. Unos 10.000 sevillanos, de una población de no más de 55.000 habitantes, con el carpintero Antón Sánchez a la cabeza, recorrieron la ciudad y se dirigieron hacia el ayuntamiento, al que lanzaron piedras y todo tipo de objetos. El asistente de la ciudad calma a la muchedumbre ofreciéndoles vinos. Por el momento se calman, pero el 9 de mayo los ciudadanos se apoderaron de armas y piezas de artillería, además de liberar a los presos. Todo esto hace que el asistente se ausente, al parecerse el levantamiento comunero, que ya había resuelto en Sevilla en septiembre de 1520 con la derrota de Juan de Figueroa, hermano del duque de Arcos, a manos del ducado de Medina Sidonia, por el que llama a algunos soldados y consigue aplastar la rebelión, además de ajusticiar a los cabecillas. Se captura a 4 de los partícipes de la sublevación popular y se les realiza un ajusticiamiento por el cual se les corta la cabeza y las cuelgan en las ventanas principales del palacio del marqués de la Algaba. Camaradas, os vamos a preguntar a cada uno para que desarrolléis algunas cuestiones, pero también podéis intervenir todos si tras cada respuesta que hagáis creéis necesario aportar o puntualizar alguna cuestión. Comenzamos. Camarada Miguel, ¿nos podrías ilustrar sobre las circunstancias nacionales e internacionales que rodean a la explosión del motín del Pendón Verde? Bueno, pues a día de hoy puede parecer extraño, pero el principal actor de la situación internacional de aquellos momentos, que no olvidemos que son momentos de nacimiento y consolidación del nuevo Estado moderno, del sistema capitalista, pues ahora era la corona la corona hispánica, que en aquel momento estaba en manos de Carlos I de Austria, nieto de Isabel I de Castilla y de Fernando II de Aragón. Es el momento que será llamado después como el siglo de oro español, el momento del renacimiento europeo, como he dicho antes, el origen, el nacimiento y la conformación de un nuevo orden mundial, un primer orden mundial regentado por la corona hispánica, que se levantará, como todos sabemos, sobre la base de la conquista, la rapiña, el expolio, el etnocidio y el genocidio de pueblos y naciones milenarias. Estamos en los momentos del origen del actual sistema mundo capitalista. En estos momentos la corona hispánica se está extendiendo por el continente americano. Van a llegar, van a toda la costa oeste, desde Alaska hasta la Patagonia. Son momentos donde se está terminando la conquista de México y del Perú. Y en Europa, la corona hispánica también regenta Nápoles, todas las islas del Mediterráneo occidental, y el camino que lleva desde el norte de Italia, también en manos de la corona hispánica, hasta las provincias unidas. La característica de la situación internacional es que este primer nuevo orden mundial, su centro hegemónico es la corona hispánica. En cuanto a la situación nacional, estamos a escasos 30 años de la conquista del último rincón libre e independiente
nuestro país, lo que era el reino de Granada, y por la parte de la Baja Andalucía, pues en ese momento era el puerto por donde entraban todas las riquezas expoliadas a los pueblos conquistados. Y se da la paradoja de que mientras el oro y la plata fundamentalmente y toda esta riqueza entraba a expuertas y se creaban grandes capitales, son también momentos de hambruna y de miseria para el pueblo trabajador andaluz, que será una permanente en nuestra historia. Muchas gracias, camarada. Pero sabemos que el pueblo andaluz no solo se rebeló en 1521, también hubieron otras revueltas, anteriores y posteriores, que quizás respondieran a las mismas pautas que este motín del Pendón Verde. Camarada Ali Manzano, ¿qué semejanza o hilo conductor pudieran existir entre este motín y la anterior rebelión mudéjar de 1264 y las alteraciones andaluzas de los años centrales del siglo XVII? Bueno, pues para hablar de la coincidencia entre las sublevaciones anteriores y las sublevaciones posteriores, primeramente tendremos que hacer un breve repaso histórico para llegar a esta situación y para comprender todos estos procesos y todas estas sublevaciones. Bueno, ya esta historia de sublevaciones empieza con la conquista castellano-católico de Andalucía, y esta empieza en el año 1212 tras la derrota de las tropas andaluzas en las Navas de Tolosa. Las Navas de Tolosa, los ejércitos andaluces se enfrentan con los ejércitos europeos, puesto que en esta batalla intervienen franceses, alemanes, interviene también el ejército del Vaticano, puesto que se consideró la guerra contra el andaluz una guerra de cruzada. Bueno, tras esta batalla de las Navas de Tolosa, Castilla entra en el Valle del Guadalquivir, entra en la parte occidental de Andalucía, conquista Córdoba, conquista Sevilla. Entonces, los pobladores de esta zona andaluza, principalmente de religión musulmana, son considerados mudéjares. Bueno, existiendo una amplia población mudéjar desde entonces en Córdoba y Sevilla, Cádiz, principalmente. El término mudéjar es un término que viene del árabe y cuya traducción al castellano es la de domesticado, o sometido. Bueno, y hace referencia a estos musulmanes que siguen viviendo en tierra sometida a la corona castellana. Y desde el primer momento de la conquista comienzan las sublevaciones. Hay una sublevación mudéjar en el 1264 en la serranía de Cádiz y Sevilla. Hay otra sublevación mudéjar importante en el 1502 tras el decreto de conversión forzosa al cristianismo, donde a toda la población mudéjar ya se le obliga a convertirse al cristianismo y dejan de ser mudéjar ya para ser o bien cristianos nuevos o para ser moriscos. Los moriscos son los musulmanes mudéjares que no aceptan la conversión al catolicismo, siguen manteniendo sus costumbres islámicas, aunque llevándolas a escondidas, y siguen con ideas de sublevaciones y con la idea de volver a la situación anterior. Posteriormente, ya en el 1492 se concluye la conquista de Andalucía con la toma de Granada, y las consecuencias para la población andaluza son evidentes, son trágicas. A la población andaluza se le confiscan las tierras, todos los campesinos andaluces que eran propietarios de sus tierras pasan a ser esclavos de los nuevos colonos, puesto que la tierra en Andalucía fue repartida en la iglesia, el ejército, los nobles y la corona castellana, quedando los labradores andaluces como felas mengu, como flamencos, como campesinos sin tierra, como les llamaba la infante. A partir de aquí, pues, continúan ya las sublevaciones moriscas.
Ya hemos pasado de unas sublevaciones mudéjares a unas sublevaciones moriscas. Bueno, la más importante es la de la Alpujarra. Bueno, pero no me voy a extender más, voy ya al grano, porque todas estas sublevaciones, tanto las mudéjares como las moriscas, todas tienen dos denominadores comunes, dos aspectos que son comunes a todas las sublevaciones. Uno es el tema identitario, puesto vamos que no se consideraban castellanos, no eran castellanos, eran andaluces, y querían vivir, se querían expresar como tales, y querían volver a conservar las instituciones propias de la época en la que era libre. Pero hay también un componente material y económico, por la situación que ya he comentado antes, de que todos los moriscos, mudéjares, toda la población andaluza pierde sus propiedades, pierde su empleo, se les prohíbe practicar algunas profesiones, la mayoría de profesiones, y todo se convierte en esclavos. Existe una lucha de clases muy clara, puesto que la población andaluza ocupaba las clases más bajas de la sociedad y las clases más desfavorecidas. Entonces aquí se dan estas dos cuestiones, la cuestión identitaria y la cuestión de la lucha de clases, y se da en todas las sublevaciones, tanto de las mudéjares como las moriscas, como en todas las sublevaciones que hubo en el siglo XIX, donde el tema identitario se pierde un poco, pero el tema de la lucha de clases y sobre todo el tema de la tierra es un tema central en todas las luchas hasta llegar al andalucismo revolucionario, para el que el tema de la tierra y la recuperación de la tierra por las clases populares andaluzas siempre es un tema central, no solo ya en el siglo XX durante el andalucismo revolucionario de Blas Infante, sino en la actualidad también uno de los pilares de la lucha andaluza es la recuperación de la tierra perdida por la conquista castellana. Y por último, queremos plantear a camarada Carlos dos cuestiones. Se dice que el pendón verde es el primer antecedente de la bandera andaluza, pero unos plantean que es el origen nazarí y otros que tiene origen almohade. ¿Podrías aclararnos esta cuestión? Y otro asunto que nos integra, ¿por qué crees que estos hechos históricos de nuestro pueblo son completamente ignorados, borrados de nuestra memoria histórica y no aparecen en los libros de texto? ¿Y qué consecuencias tiene para nuestro pueblo esta amnesia histórica? Bueno, sobre este aspecto habría, me preguntáis varias cosas. Lo primero es alguna afirmación que ha salido en prensa con motivo del 500 aniversario del motín, que ha sido este mes de mayo, que planteaba que era el primer antecedente de la bandera andaluza. Bueno, no es cierto, eso probablemente muchas de las que nos estén oyendo lo sabrán. El primer testimonio de la bandera andaluza tal y como la conocemos hoy día es un poema del accitano Abu Asbagh Ibarcam, que era visir del rey de la taifa de Almería en las primeras taifas, justo después de la disgregación del califato, y que dedica un poema a la bandera que ondeaba el Alcazaba de Almería. Es un poema del 1051, bastante antes del motín del Pendón Verde. Lo segundo, bueno, es realmente cuál es el origen del Pendón Verde, porque incluso hay quien se atrevía a decir que bueno, que de hecho eso, que no existía, que nunca hubo un pendón verde. Bueno, hay pruebas documentales de antiguas y recientes, o sea que efectivamente el pendón verde existe, y de hecho anualmente ondea en la iglesia del Omnium Sanctorum en Sevilla. Y en la pregunta que me planteabais sobre el origen del pendón verde es interesante, puesto que ahora con el 500 aniversario del motín, pues se ha establecido una pequeña polémica con respecto a cuál era el origen concreto, ¿no? Por un lado se planteaba que podía ser uno de los pendones cogido a huestes de Boabdil el Chico, el último rey de Granada, en la batalla de Lucena en 1483.
Bueno, esta tesis, este planteamiento está absolutamente fuera de cualquier consideración. Lo primero, porque la iglesia de Omnium Sanctorum es de mitad del siglo XIII y la batalla de Lucena, de la que hablábamos, es del 1483, o sea, un par de siglos después. Pero es que además, geográficamente, entre Lucena y Sevilla hay un buen trecho, y si echamos un vistazo a cuáles fueron los 21 pendones obtenidos por las tropas castellanas en la batalla de Lucena a las tropas nazaríes, pues encontramos que hay algunos que se le parecen, pero ninguno es un pendón verde con 3 lunas blancas, ¿no? Y lo sabemos porque, de hecho, en el escudo de la Casa de Cabra están recopilados, están representados los 21 pendones. Por lo tanto, de ninguna de las formas podría ser el pendón originario de esta batalla. Y luego está la otra afirmación, que es mucho más coherente, que la atribuye a las campañas que Alfonso X desarrolló en el Valle del Guadalquivir. Evidentemente coinciden en el tiempo, puesto que las campañas de Alfonso X de la conquista de Andalucía fueron a partir de 1200, de la década de los 50 del siglo XIII, es decir, coincide cronológicamente con la consagración de la iglesia de Omnium Sanctorum, y además coincide espacialmente, porque coincide en el espacio en que se desarrollaron las campañas de Alfonso X en el Valle Bajo del Guadalquivir. Por lo tanto, probablemente este es el origen, casi con toda seguridad, aunque no tenemos mucho más datos. También se plantea que fue un pendón tomado en una victoria sobre las tropas almohades. Pero lo cierto es que los almohades ya en aquel periodo estaban en plena decadencia, y de hecho Ibn Hud, que era el señor de Murcia y que reconocía a los califas abasíes de Bagdad, por lo tanto estaba en conflicto con los almohades, les disputaba el territorio desde hacía ya varias décadas, el territorio parte del territorio andaluz. Por lo tanto, esto de que era un pendón almohade también habría que tenerlo bueno entre comillas, porque probablemente no tenía mucho que ver con los almohades y tenía que ver más con algún señor de la guerra de la zona que utilizara ese pendón. Bueno, el hecho de que no aparezca en los libros de texto forma parte de un programa general, de borrado, de hacer desaparecer Andalucía como un sujeto histórico, lo que diríamos las marxistas en nuestra terminología como un marco autónomo de la lucha de clases, en ningún periodo de la historia. Por lo tanto, si desaparece cualquier fenómeno que tenga que ver con Andalucía, cualquier hecho que se haya producido en Andalucía y no se haya producido en otros lugares, demostrando que somos una nación y que tenemos un recorrido, un trayecto histórico propio, pues evidentemente es mucho más fácil luego colar ciertos elementos que son los que sostienen el discurso ideológico de la oligarquía españolista, ¿no? Entonces, en ese caso, el motín del pendón verde, como tantas otras cosas de nuestro país, pues son ocultadas, son eliminadas, son catalogadas como fenómenos de segunda, porque lo que hay que fijarse es los grandes reyes, los grandes emperadores castellanos que hicieron lo que hicieron por allende los mares, en el continente europeo y en otros continentes, y así los andaluces y las andaluzas desaparecen de cualquier discurso histórico. Lo cierto es que hay gente y hay fuerzas que nos negamos a que esto ocurra, y el quinto centenario del motín del pendón verde pues es una buena muestra de esto que digo, y también una buena muestra de que hay gente y colectivos que vamos a seguir reivindicando nuestra historia como país, nuestra historia como pueblo, y la rebeldía de las andaluzas y de los andaluces en cualquier momento de la historia contra la opresión. Pues muy bien, camaradas. Nuevamente agradeceros vuestro apoyo y vuestras intervenciones, que son muy útiles para seguir haciendo pueblo andaluz, pueblo que lucha por su liberación. Saludos. Pues muy bien, camaradas. Un saludo a todos desde Huelva. Y muchas gracias por contar conmigo para un nuevo programa de Hacer Pueblo. Saludos. Un saludo desde Almería y hasta el próximo programa. Pues muchas gracias por la invitación, encantado de echar este ratico con vosotras, y nada, un saludo a todas. Será mejor la vida que vendrá.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá, conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad y con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Bueno, y sí, aquí se queda el programa, un programita corto de este mes, pero yo creo bastante intenso. La verdad es que sí, ha sido bastante completito. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucháis y nos vemos en el próximo Hacer Pueblo. Un saludo. Venga, un saludo. En 1918, en el Centro Andaluz de Jaén, Blas Infante definió a los centros andaluces como instituciones creadas para recoger esa ansia de vida de nuestro pueblo. Y a eso es a lo que aspiramos los centros andaluces del pueblo hoy en día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de vuestro interés. El mes que viene seguiremos entre todas y todos haciendo pueblo. Salud y viva Andalucía libre.